Este es el Homo sapiens, la especie reina del planeta, dotada de capacidades sin parangón en el mundo animal. Hay animales más fuertes, los hay con mejor vista, pero no pueden rivalizar con las funciones superiores del cerebro humano como el aprendizaje o la memoria. ¿O sí? Estas imágenes en un centro de investigación japonés demuestran que el chimpancé tiene capacidades mentales desconocidas hasta ahora. Se ha enseñado a los simios la secuencia numérica del 1 al 9, y en cualquier orden en que aparezcan los números, los marcan en el orden correcto. Pero la novedad no es esa. En la prueba siguiente, a los simios solo se les muestran los números durante un segundo antes de ocultarlos. Pero con eso les basta. Sin esfuerzo aparente señalan el número correcto una vez tras otra. La misma prueba a los humanos les sale bastante peor. No podemos competir con la memoria fotográfica del chimpancé. Es una capacidad asombrosa que la ciencia todavía es incapaz de explicar. El viaje del Homo sapiens. ¿Qué nos hace tan especiales? Cada vez son menos los que creen que el hombre es la joya de la corona de la creación. Un grupo de científicos, tras los pasos de Charles Darwin, introdujo una visión de la humanidad totalmente distinta. Pero la gente sigue aferrada a la idea de que tenemos cualidades singulares que nos separan de los animales. Quizás sea comprensible que nos consideremos únicos. Con nuestro cerebro en nuestras manos hemos construido ciudades increíbles, vehículos en que desplazarnos y fuentes de luz que alumbran la noche. Para buscar el lugar donde arrancó nuestra tecnología, puede que no haya mejor sitio que esta fosa tectónica del norte de Tanzania. Old Dubai está considerado un lugar único, en cuanto que ofrece una secuencia ininterrumpida de la evolución de nuestras culturas. El hombre ha habitado estas tierras desde hace millones de años y es imposible darse una vuelta sin encontrar restos de tecnología ancestral. Sí, esta es una zona muy prolífica. Como puede verse, está llena de herramientas. Esto, por ejemplo, es un hacha, porque ha sido tallada por este lado para darle un filo, que seguramente se utilizaría para romper huesos. Esta es muy bonita. Se utilizaba como percutor. Estoy seguro de que le daban ese uso, porque se aprecian los golpes. ¿Ves? Y esto lo usarían para arrancar lascas, que servían seguramente de cuchillo. La eficacia de las herramientas oldubayanas se está probando a medio mundo de distancia. Este ciervo se va a cortar con una técnica de 2 millones de años de antigüedad. Estamos intentando recrear con exactitud el modo en que nuestros ancestros fabricaban herramientas de piedra. Así que esto es el origen de la tecnología humana, sus primeras fases según se observa en el registro fósil. Se cogen 2 piedras de un río y se golpean una contra otra para que salten fragmentos afilados.
A la gente siempre le sorprende. Creen que las herramientas de piedra son muy primitivas, pero es difícil hacer filos más afilados que estos. Voy a tratar de cortar una pata delantera. Primero entre el pelo, luego penetro en la carne. Esto es el enfoque experimental de la arqueología. Tratar de poner a prueba herramientas líticas y ver para qué sirven. Y probablemente fueron, entre otras, labores de carnicería como estas, las que de verdad nos llevaron por la senda de la tecnología. En pocos minutos han seccionado la pata delantera, lo que dice mucho de nuestros ancestros. Bueno, que eran muy ingeniosos y muy eficientes con sus útiles de piedra. Los descubrimientos hechos en Olduvai permiten poner rostro a esos antiguos fabricantes de herramientas. Conocer la estratigrafía es muy importante para el arqueólogo porque te sitúa en el tiempo. Y si estos artefactos proceden de estos sedimentos, es que son contemporáneos del Homo habilis o del homínido 7 de Olduvai, que es el prototipo del Homo habilis. El Homo habilis, u hombre hábil, vivió y murió entre estas herramientas y llegó a simbolizar lo que hace único al ser humano. Se creía que ninguna otra especie era capaz de usar objetos de la naturaleza para conseguir comida. Pero ahora sabemos que eso no es cierto. Desde los años 60, los primatólogos vienen observando en África a simios que utilizan herramientas a diario. El ejemplo en concreto de uso de herramientas que me interesa a mí es el cascado de nueces. Es quizá una de las formas más complejas de uso de herramientas en la naturaleza, porque implica la combinación de 3 objetos, como mínimo, que hay que combinar en un orden determinado. Hay que poner la nuez encima de una piedra y luego coger otra piedra y golpear la nuez. No hay otra combinación posible. A mí me parece bastante asombroso. Mira. La ciencia investiga ahora el uso de herramientas en especies más alejadas de la nuestra. Este cuervo es de una especie única. Procede de una isla del Pacífico, Nueva Caledonia. Y por razones que estamos intentando comprender, desarrollaron una tendencia a resolver todo tipo de problemas, y sobre todo problemas de extracción de comida, usando herramientas en vez de emplear directamente el pico. Vamos a hacerle una prueba, que es... Ponemos un cubo, como este, con comida dentro, en el fondo de un agujero hondo que hay en este aparato. De modo que solo pueden sacar el cubo y coger la comida usando una herramienta. Le voy a dar un palo con un pequeño saliente en un extremo y nada en el otro. Y la cuestión es muy sencilla. ¿Usará el cuervo el palo en el sentido correcto? Lo que está a punto de ocurrir va más allá de la construcción de presas por los castores u hormigueros por las hormigas. Esos son conductas instintivas que carecen del aspecto de solución de problemas observado en estos cuervos. Nadie sabe qué pasa exactamente en el cerebro del ave. La cuestión de fondo que estamos estudiando es si los animales no humanos pueden llegar a algún tipo de comprensión de cómo funciona el mundo, de los principios que lo rigen, o, como posible alternativa, si simplemente aprenden por la vía del ensayo y el error. Está claro que su cerebro es mucho más complejo de lo que se creía. Estas aves no solo saben usar herramientas, sino también fabricarlas.
Aquí vemos a Betty usando una varilla de acero para sacar el alimento de un recipiente. Cuando ve que es imposible, hace algo sorprendente. Espontáneamente, tras tratar de coger el cubo con la varilla recta, dobló un extremo formando un gancho y lo usó para sacarlo. Si no fuera el objetivo del experimento, yo no habría previsto jamás que el ave pudiera crear la herramienta a partir de cero. Cuando se demostró que el uso de herramientas no era exclusivo del hombre, la ciencia centró su atención en el uso del lenguaje, que había planteado problemas a los partidarios de Darwin. La teoría de Darwin de la selección natural implicaba una gradualización. Si todas las formas de vida comparten un antepasado común, los distintos rasgos deberían aparecer en diversas especies, pero el lenguaje parece ser privativo del Homo sapiens. Uno se pregunta qué pensaría Darwin de Pambanisha y otros bonobos de la Fundación Gran Simio de Iowa. ¿Quieres contarle a nuestro invitado qué más podemos ponerle al café? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Vamos a echarle caramelo al café. Sí, señor. Vamos a echarle caramelo al café. Estupendo. Me alegro. Sí. Puesto que los simios antropoides no tienen órganos vocales muy desarrollados, los investigadores recurren a la tecnología para entablar un diálogo entre nuestras dos especies. Bueno, Pambanisha ha dicho que... Pambanisha, mírame a ver si lo digo bien. Vamos a tomar café. Eso es una sorpresa que tiene azúcar y M&M's. ¿Es eso? Esa es. El alumno estrella, Kansi, maneja el inglés mejor que ningún otro ser no humano. ¿Me buscas unos pictogramas? ¿Me buscas pelota? Muy bien. ¿Me buscas leche? ¿Leche? Bien. Hablan sobre todo de comida, pero pueden hablar de si están asustados o contentos o enfadados o tristes, o de si se han hecho daño, o les duele la tripa o la cabeza, o de cosas que quieren hacer. Dice Alice que tiene dos opciones para comer. Puede hacerte una torta o unos fideos. ¿Tú qué prefieres? Fideos, muy bien. No se sabe bien qué extensión puede alcanzar el vocabulario de los bonobos. Sabemos que su vocabulario productivo se limita a 384 lexigramas, pero su vocabulario receptivo no lo sabemos. Sospechamos que puede ser muchísimo mayor. ¿Me buscas huevos? La cuestión es si esto es realmente una capacidad lingüística o solo están memorizando palabras. Bill Fields cree saber la respuesta. Adquieren el lenguaje igual que lo hacen los niños. Pueden responder a circunstancias nuevas. Por ejemplo, Kansi fue expuesto a 660 frases nuevas que no había oído nunca, como Kansi, mete las llaves en la nevera, o Kansi, ve a la nevera, coge una Coca-Cola y dásela a Rose. Y fue capaz de responder correctamente a esas frases como el 75% de las veces. Yo creo que todos los bonobos, todos los chimpancés y seguramente todos los primates tienen cierta capacidad de adquirir lenguaje de tipo humano en mayor o menor grado. Ya tenemos nuestros cafés. ¿Quieren filmaros mientras tomáis el vuestro? ¿Queréis vuestro café? Pambanisha, Kansi y los demás bonobos consiguen su café por fin. ¿Estás lista? ¿Quieres el tuyo? ¿Y tú? ¿Quieres el tuyo? Hemos tenido que renunciar a nuestro derecho exclusivo a una serie de rasgos que creíamos privilegio de nuestra especie. Todos parecen estar latentes en nuestros parientes más cercanos.
Los científicos han observado en simios antropoides conductas que podrían interpretarse como estadios iniciales de empatía y amabilidad. Y aquí podemos observar previsión. El orangután retiene una herramienta que ahora no le es útil, pero la necesitará para coger comida dentro de 1 hora. Los científicos saben ya que las similitudes entre el hombre y los antropoides son muy profundas. Si alineamos una región del genoma humano y la región correspondiente del genoma del chimpancé, uno puede observar las diferencias entre las bases A, C, D y G, una por una, y veremos que el 98,3% son idénticas. Eso significa que somos muy similares al chimpancé a nivel molecular. Pero si compartimos la mayoría de nuestras capacidades intelectuales con los chimpancés y las diferencias genéticas son mínimas, ¿cómo se explica que sean incapaces de registrar su historia o de operar a corazón abierto? Para entenderlo, tenemos que fijarnos en el detalle de las diferencias entre nosotros y ellos. Científicos del Instituto de la Edad de Piedra han enseñado a los bonobos a fabricar herramientas con métodos de nuestros ancestros. Podemos comparar el nivel de habilidad de 3 especies separadas por 2,5 millones de años. El bonobo, un simio actual, el hombre moderno y los homínidos prehistóricos de hace 2,5 millones de años. Aquí vemos a Kanzi demostrando su habilidad para fabricar cuchillos a partir de piedras. Kanzi se ha hecho bastante competente en la fabricación de herramientas de piedra. Hay quien lo califica diciendo que no está haciendo herramientas, pero eso es lo que hace. La técnica de Kanzi no deja de ser impresionante, pero aún está muy lejos de llegar a nuestro nivel e incluso al de nuestros antepasados. Tuvimos en cuenta hasta 40 criterios distintos y los bonobos demuestran una habilidad notable. Ves que sacan lascas de este material, pero en muchos aspectos lo hacen con menos pericia que hasta los fabricantes de herramientas más antiguos. Otras especies parecen carecer de la habilidad de desarrollar conocimientos ya existentes. Los chimpancés solo hacen lo que les enseñan a hacer. El hombre es distinto. En algún momento temprano de nuestra historia, adquirimos la capacidad de acumular conocimientos. Fuimos capaces de transmitir habilidades a la siguiente generación y añadir algo. En Olduvai hay indicios de una evolución tecnológica de la que ninguna otra especie ha dado muestras. Nuestras capacidades mentales surgieron por las características de un determinado órgano. Aquí tenemos medio cerebro humano. El hemisferio derecho de un cerebro humano normal, concretamente. Y esto es el cerebro de un chimpancé. Los cerebros de los mamíferos son todos muy parecidos. Varían en tamaño, pero su estructura es la misma. Presentan diferencias, sin embargo. Algunas de las más interesantes están en el lado izquierdo y tienen que ver con las capacidades lingüísticas. Las dos áreas del lenguaje son el área de Wernicke, que se localiza aquí, y es así de grande, más o menos. Y aquí, en el córtex prefrontal, aquí tenemos el área de Broca. Según estudios realizados en personas con daño cerebral, estas áreas son vitales en el desarrollo del lenguaje. Las personas con una lesión en el área de Broca pierden la capacidad de hablar un lenguaje articulado.
pero entienden el lenguaje, mientras que con una lesión en el área de Wernicke conservan la capacidad mental de hablar, pero no comprenden el lenguaje. Las áreas de Wernicke y de Broca tienen su correspondencia en el cerebro de todos los primates. De lo contrario, serían incapaces de comunicarse entre sí o con nosotros. ¿Quieres hablar de algo más? Pero la conversación de Pambanisha con Bill es siempre lacónica, no empalma secuencias largas de símbolos. Casi siempre señala un símbolo cada vez, y nunca más de 2 seguidos. Nuestros diálogos se basan a menudo en una especie de... Bueno, ellos plantean el tema apretando un único lexigrama y entonces determinamos lo que quieren decir exactamente, haciéndoles preguntas a las que ellos responden sí o no. Porque lo que pedíamos tampoco era que desarrollaran un tema verbalmente. Nos bastaba con que se involucraran en esta activación de los lexigramas de uno en uno. La cuestión es si los simios antropoides pueden aprender a usar la gramática. Las áreas del lenguaje de su cerebro no están ni de lejos tan desarrolladas como las nuestras. En el hombre, esas regiones están expandidas, son más complejas. El sustrato neuronal que nos permite comunicarnos mediante un lenguaje articulado y entender el lenguaje no está presente en el chimpancé. Pero aún hay otra diferencia decisiva entre estos dos cerebros de primate. Si observamos esta región de aquí en el chimpancé y en el hombre, el lóbulo frontal, el del cerebro humano está enormemente expandido. Nuestras capacidades avanzadas se alojan en las áreas frontales del cerebro. La memoria, el juicio, la emoción y todo ese tipo de pluses que, en definitiva, son exclusivos del hombre. Es el gran desarrollo del córtex prefrontal lo que nos permite hacer un truco que nos distingue de los animales ya desde muy pequeños. Aquí piden a los niños que adivinen qué hay en la caja de cerillas. Cuando han visto el contenido, les hacen otra pregunta. ¿Qué dirá el próximo niño que hay en la caja? Caramelos. Caramelos. ¿Caramelos dirá? A los niños de menos de 4 años les cuesta diferenciar sus conocimientos del de los demás. Pero más adelante cruzan un umbral mental y comprenden que otras personas pueden tener ideas que ellos saben que son falsas. Ya has visto qué hay en la caja. ¿Qué crees que me dirá el próximo niño cuando le pregunte qué hay dentro? Pensará que hay cerillas. Dirá cerillas, ¿eh? Los psicólogos denominan a esta habilidad teoría de la mente y creen que es una de las diferencias fundamentales entre la forma de pensar del hombre y la del chimpancé. Pero hay indicios de que los simios poseen una forma rudimentaria de esta habilidad. En esta habitación se ha dejado comida a la vista encima de un cubo, pero también escondida detrás de otro. 2 chimpancés esperan en cuartos separados a que abran las puertas. Uno es dominante en el grupo, la otra es subordinada, y solo ella puede ver la comida oculta. O sea que la subordinada ve dónde está la comida, mientras que el dominante no. Pues en esta situación, cuando se suelta a la subordinada, lo típico es que vaya y coja la comida. Para el siguiente experimento se introduce un cambio. Se pone la comida a la vista también del simio dominante, y la subordinada reacciona de forma distinta. Entonces, la subordinada vacila. Se observa que los subordinados ya no se lanzan tanto. Luego están teniendo en cuenta lo que el dominante ha visto. Esto indica que el simio subordinado se hace una idea de lo que pasa en el cerebro del otro animal.
Esto es uno de los elementos de la teoría de la mente, ser capaz de atribuir percepciones o conocimientos. Pero a diferencia de un niño de 4 años, un simio probablemente no puede llegar a dominar la teoría de la mente. Creo que una de las diferencias principales es nuestra habilidad para pensar en otros, lo que otros piensan, lo que no piensan, lo que creen, lo que no creen. Para un niño, la teoría de la mente es la clave de todas las habilidades sociales relevantes que necesitará en el futuro, desde la empatía y la cooperación a la competencia y la manipulación. Pero, un momento. Poseemos unas habilidades lingüísticas increíblemente avanzadas, la capacidad de desarrollar conocimientos previos y un cerebro social extraordinario. Es casi inconcebible que estas habilidades no las posean más que el ser humano, cuando la variación genética respecto a otros simios es solo del 1,7%. Nuestros manuales son tan parecidos que hay que leerlos con mucha atención para apreciar alguna diferencia. Lo cierto es que en nuestros núcleos pasan muchas más cosas de lo que se creía. La ciencia ha descubierto secuencias operativas en la hélice del ADN que controla nuestros genes, un código detrás del código que explica por qué nuestros genes cerebrales son más activos que los de otros simios. Podemos imaginarnos el genoma como un océano de ADN basura con pequeños genes flotando, pero cerca de cada gen hay piezas especiales de ADN que le dicen cuándo activarse y cuándo desactivarse. Son los llamados factores de transcripción, que deciden con qué frecuencia se activa un gen y cuánta proteína produce. Y hay pruebas de que esto fue una fuerza decisiva en la diferenciación de las distintas formas de mamíferos. En especial, cómo llegó la ballena azul a ser tan diferente de un ratón o de un perro. Todos tienen básicamente el mismo conjunto de genes, pero utilizados de formas muy distintas. Ya no podemos sostener que el hombre es superior a todas las demás formas de vida. Charles Darwin y sus colegas de hoy en día han demostrado que no somos la joya de la corona de la creación, sino parte de un mundo en cambio constante. Las fases iniciales de la empatía, el uso de herramientas y el lenguaje se dan en otras especies como se dieron en nosotros en tiempos. Por diversas circunstancias, durante los últimos 6 millones de años, esas habilidades tuvieron un desarrollo drástico en el ser humano. La historia de cómo el hombre ha perfeccionado sus capacidades y pasado de simio a astronauta será el tema de nuestro próximo episodio.